Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces cuando hablo con alguien de religión, la Biblia o de Dios, esa persona puede que diga algo que usted han escuchado o hasta dicho. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado, que juzga y castiga. Muy diferente el amoroso, misericordioso Dios de Jesús. No hay duda de que en muchos lugares de las escrituras hebreas nos encontramos palabras fuertes o a Dios ventilando su ira en contra de aquellos que cometen pecado o se oponen a la voluntad de Dios. Esto incluye el pueblo escogido de Dios, Israel, que una vez más rompe el pacto de Dios. Una vez más el pueblo de Israel, incluyendo los sacerdotes, oficiales del templo y líderes, recurren a la adoración de un Dios falso. Una vez más, ellos ignoran el sábado, adoran a Dios de manera vana, hipocrítica, mientras oprimen a los pobres y más vulnerables, practicando la promiscuidad sexual, colocando el dinero, las posesiones y el poder por encima de todo, incluyendo Dios. Suena parecido a los tiempos actuales. Dios envía profetas al pueblo para señalarles sus pecados y para invitarlos a reparar su relación con Dios. Ellos ignoran los profetas, algunos hasta los matan. La única manera que Dios puede llamar la atención de este pueblo rebelde es amenazándolos o de hecho causando gran daño hasta el desastre. Si nos detenemos aquí, entonces el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojado que castiga.
Sin embargo, al detenernos aquí, nos perdemos algo de gran importancia. Perdemos la imagen completa de Dios. Nos perdemos el hecho de que Dios también siempre promete y muestra misericordia al pueblo de Dios y de hecho a humanidad. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de Jesucristo, el Dios de la Biblia entera, el Dios en el que nosotros creemos y nos reunimos cada domingo para adorarle, es el Dios de justicia perfecta y correcta y de amor perfecto y de misericordia. Este es uno de los grandes misterios de nuestra fe. El Dios que le exige a su pueblo fidelidad, justicia y santidad es el mismo Dios que sale en busca de la oveja perdida y se alegra al colocarla en sus hombros y con amor regresarla a casa. En ambos, el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios espera demasiado, pero perdona mucho más. Este es el Dios que nos encontramos en las lecturas de hoy. La primera lectura del segundo libro de Crónicas brevemente narra cómo Dios permitió al poderoso imperio de Babilonia invadir y destruir Jerusalén y llevar a cautiverio a los ciudadanos infieles y injustos. El pueblo de Dios necesitaba una pausa. Necesitaban tiempo para pensar y regresar a Dios. El exilio en Babilonia les dio ese tiempo. Dios mostró misericordia. Dios empodera el gran parisino, el rey Ciro, para que conquiste Jerusalén a los babilonios. Ciro le permite a los judíos regresar a Jerusalén y hasta les reconstruye el templo. En la persona de Ciro, Dios levantó un Salvador para el pueblo de Dios. No porque el pueblo fuera bueno y santo, sino porque Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es amor, aun cuando el pueblo de Dios no muestra amor. Dios nos ama aun cuando no somos buenos, santos o amorosos. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dios es justo, Dios es recto, Dios es santo. Dios nos exige a todos nosotros, creados a imagen de Dios, justicia, honradez y santidad. Los seres humanos muchas veces, demasiadas veces, somos injustos, poco honrados y no buscamos la santidad. En cosas pequeñas y en cosas grandes en nuestras vidas privada e individual y en nuestra vida pública y social, muchas veces deshonramos a Dios y violamos la dignidad de lo que Dios ha creado. Muchas veces maltratamos a otros, utilizamos nuestra mente y nuestro cuerpo de forma incorrecta, abusamos de nuestra libertad, que es el regalo de Dios,
y nos negamos a dar a Dios la gloria y el honor que le corresponde. Y Dios nos responde entregándonos un único Hijo. Él envía a su Hijo para ser crucificado en la cruz y así nosotros ser perdonas y tener el regalo de la vida eterna, la plenitud de la vida con Dios para siempre. Dios pudo simplemente haber castigado al mundo. Dios salvó el mundo. Dios, el Dios que nos encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es amor. El Dios quien nos encontramos en la Santa Misa es amor. En nuestro Señor Jesucristo, Dios ha llenado el mundo con la luz del amor de Dios. No importa quiénes somos, no importa lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, no importa lo que tenemos o lo que nos falta, estamos a la luz de la amorosa misericordia de Dios. Si nosotros creemos en esa luz, si colocamos toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en esa luz y en nada o nadie más, nunca estaremos perdidos. Cuando confiamos en Jesucristo, nunca tendremos que temer o escondernos a la increíble justicia y santidad de Dios, porque conocemos la gentil misericordia de Dios, el Dios de Moisés y de los profetas, el Dios que nos ama tanto, que entregó a su único Hijo por nosotros. Y por eso hoy nos alegramos, damos gracias y alabanzas a Dios Todopoderoso por el regalo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.